Puedo prometer y prometo. Prometo defraudar en mi electorado con dos valores en alza: la demagogia y la corrupción. Hoy en el Inmoblog número 36. El actual gabinete de gobierno tiene como directriz recuperar el control de todas las administraciones públicas que se refieran en particular a los procesos urbanos, promulgando la frase de el modelo de ciudad en la que ellos tildan de modelo de ciudad compacta y sostenible, por lo que hoy hablamos de política. Bajo las necesidades del cambio climático y el uso racional del suelo y del agua, que son factores primordiales a la hora de hacer o tener un centro urbano, bien una población o bien una ciudad, y sobre todo con la idea de recuperar edificios vacíos que no tienen uso o que estén abandonados, con una visión de cambiarlos a un sistema de vivienda social, es los lineamientos que el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno está teniendo como objetivo en su línea de política de vivienda y de política en el sector inmobiliario, tratando de ofrecer un nuevo marco para lo que ocurre con los ayuntamientos y la gestión del suelo y la gestión de la vivienda pública en esos lugares, en esos emplazamientos urbanos. Pero realmente, ¿qué es lo que necesitamos para mejorar en política habitacional en España? La realidad es que todas esas observaciones, esos objetivos que se han marcado, no atajan a la realidad que ocurre dentro del sector inmobiliario y mucho menos en el sector de construcción, edificación y por ende en conjunto con la problemática de la política de vivienda que debería de tener un país para gestionar aquel problema social que ocurre en una parte pequeña de la población que requiere ayuda para poder reinsertarse o para poder tener dignidad o dignificarlo de alguna manera. Por lo que en mi opinión todos estos objetivos que he hablado en la parte anterior de alguna manera son mucha palabrería y mucho papel bonito que al final se traduce en nada, como suele ocurrir muchas veces con las modificaciones en las leyes y en muchos aspectos que han ocurrido durante todos los 40 años de democracia, inclusive en el periodo anterior, porque no ha habido una política real con respecto a la vivienda. Es como una patata caliente que se van pasando de un partido a otro cada vez que van gobernando y lo van dejando para después. El que venga y que le explote ya verá qué es lo que hace. Porque por una parte su modelo de modificación de las leyes, por una parte promueven el incremento de los impuestos de bienes inmuebles en todas las ciudades y poblaciones a nivel nacional, con un modelo de incremento de imposición tasativa sobre las propiedades, en el que posiblemente pase de un modelo al actual a triplicarse en su manera de pago o en su forma de pago anual. Además de que de alguna manera quieren centralizarlo, es decir, que vaya o que pase a través, primero pase a través por el Estado y después llegue a los ayuntamientos para que finalmente puedan de alguna manera hacer aquellas obras o aquellas situaciones que requiere la ciudad para mantenerse y sostenerse. Es una manera de controlar el gasto público y además de incrementar un elemento burocrático más dentro de lo que está ocurriendo en el sector. Y de alguna manera también es cortar la financiación de los ayuntamientos para que aquella política que ellos quieran destinar esté solamente a favor de aquel partido político en el cual ellos estén gobernando o donde la alocación ellos estén dirigiendo de alguna manera a aportar beneficios para tener más votantes. Además que no atajan la problemática de la ocupación de viviendas privadas y sostienen de alguna manera el modelo que se sigue de alguna manera consolidando durante estos últimos 40 años, porque también es una patata caliente que se van pasando de unos a otros. Inclusive aunque promulguen que quieren aumentar la seguridad jurídica con respecto a los desahucios, de alguna forma todavía hay mucho que hablar y que cortar porque no tienen nada realmente visionado
con una realidad tangible, con una realidad que sea sostenible y con una realidad que realmente adecue a la problemática tanto del propietario del inmueble como del ocupa, que ambos dos necesitan de su propiedad. Y que el gobierno de alguna manera se ha hecho un poco la vista ciega o lo ha dejado de lado porque no le ha interesado. Y aunque uno de sus objetivos básicos es favorecer de alguna manera la vivienda social para el sector que está más desprotegido, sobre todo para aquellos hogares con ingresos más reducidos o con problemáticas para acceder al mercado laboral, con la intención de que puedan optar bien en comprar una propiedad o en tenerla en modelo de alquiler social, que el presidente de gobierno y en particular el ministro de Vivienda debería de tener como objetivos y un desarrollo urbano planificado sobre aquellas ciudades que más están aquejando y que más están demandando este modelo social. Pero como no se concreta realmente cuál es el modelo de vivienda pública al cual van a desarrollar o cuál es el que van a promulgar, su objetivo de facilitar vivienda a hogares a aquellas personas que están de alguna manera en la franja más difícil del sector común, en la franja más difícil de lo que sería la pirámide de la población, de alguna manera esa idea anterior que hablaban de los desahucios queda un poco apartada, puesto que evidencia que si ellos optan por el modelo que está respetado y que está avalado en toda Europa, tendrían que entender de que el número de desahucios se iba a incrementar inclusive mucho más. Y para evitar esto, este objetivo lo tienen un poco como que, bueno, esto es lo que queremos hacer, pero no sabemos cómo. Su objetivo básico es de alguna manera tratar de ofrecer vivienda pública para aquellos sectores que tienen pues, un régimen económico mucho más reducido y que les es más difícil poder entrar tanto a comprar una propiedad como a alquilarla. Y su primer objetivo es tratar de dar soluciones a este aspecto, lo cual en mi opinión es bastante complicado, salvo que realmente presenten un proyecto de desarrollo de vivienda pública que esté desarrollado tal cual como lo tienen los países del norte de Europa, que es un sistema mixto o un sistema plural en el que participan no solamente el ayuntamiento, no solamente el sector del ministerio, sino también muchos otros sectores, incluyendo el sector privado, para poder desarrollar esas viviendas sociales. Y aunque su segundo objetivo también tienen pensado o tienen dirigido a facilitar alojamientos también a aquellos hogares o aquellas personas que hayan sido desahuciadas por procesos judiciales, de alguna forma, un primer objetivo y el segundo van en conjunto, son una unidad. Y si no se desarrolla bien una política de viviendas, pues es muy posible, muy factible que no se logre alcanzar el objetivo que se han marcado. ¿Pero cómo lo van a hacer? Pues de momento muy sencillo. Y explico cómo. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda que ellos hablan, de este tipo de modelo de vivienda pública dirigida al sector social, evidentemente a quien van a perjudicar es a quien ellos decidan o como el juez de turno juzgue el caso y decida qué se puede hacer. Por lo que esas ayudas sobre aquella vivienda pública que no existirá tendrán que ir dirigidas en otro aspecto. Y el aspecto va en la titularidad privada. Entonces, por tanto, su promulgación lo que va a hacer es seguir sosteniendo que el sector privado sea quien sostenga la problemática de vivienda que ha venido desarrollando o que ha venido teniendo el gobierno de España durante sus últimos 40 años. Es decir, el ocupa decidirá en qué vivienda quiere vivir, sea privada o sea pública. Preferiblemente optará por la privada. Que si elige un chalet en Pozuelo, ese va a ser la vivienda de vivienda social que el gobierno va a ayudar a sostener. Al menos a priori y demagógicamente hablando, porque esto todavía tiene mucho que cortar, pareciese que es el modelo que quieren optar para sostener o para darle cabida a la problemática de la vivienda y su política de vivienda. Esto, junto con la ventaja de poder empadronarse como uno quiera, donde quiera, inclusive hasta en la farola del ayuntamiento o en la puerta del mismo ayuntamiento, o si quiere usted se puede empadronar en aquel mojón de la carretera de entrada al ayuntamiento,
Hoy por hoy esa facilidad de empadronamiento va a gestionar o va a obligar a un problema mucho mayor en lo que se refiere al sector de la vivienda y sobre todo que puede perjudicar la seguridad jurídica de aquellas propiedades que son segunda residencia o propiedades que por algún motivo estén abandonadas o de alguna manera estén desocupadas durante un periodo del año, y esto va a generar un problema de alarma social. Y cada vez va a ir a más, haciendo que el sector sufra teniendo menos inversiones para comprar vivienda privada, porque no hay una seguridad jurídica como tal que de alguna manera ampare y proteja la propiedad privada. Porque el propio Estado, que se suponía o se supone encargado de esa situación, deja a la ambigüedad con esas promulgaciones de esas leyes que están muy sujetas a interpretación jurídica, a que ocurran ciertas situaciones que pueden ser altamente peligrosas. Y me refiero inclusive hasta los movimientos de ocupación, como cualquier otra circunstancia que podría ocurrir a la hora de verse violentada su propiedad por cualquier situación que sea ajena a su voluntad y a sus circunstancias. Pero, como hemos hablado hasta ahora, ¿qué pasa con la ley del suelo? Como podéis ver, sigue siendo el mismo modelo de especulación, la misma problemática, el mismo incremento del valor del suelo sobre la propiedad final, y sigue siendo el mismo problema que se perpetúa y se continúa y se continuará, porque ellos creen que esa es la única forma de solventarlo, de solucionarlo y de hacerlo. ¿Qué es lo que realmente necesita el sector? El sector necesita profesionalizarse. Por ejemplo, agentes inmobiliarios colegiados, distintamente de su nivel de educación, pero que estén colegiados, y que se sepa si esa persona tiene algún bagaje anterior, que haya sufrido o que haya sido procesado legalmente por alguna circunstancia que en el sector sería desagradable, como por ejemplo fraude económico, malversación de fondos y algunas circunstancias que en este sector serían muy difíciles de poder tener o entablar con los clientes de alguna manera una relación directa y personal con una situación tan delicada como es la compra de una vivienda, hasta seguridad social en todo sentido, porque comprar a través de un agente inmobiliario que esté profesionalizado y que esté colegiado da garantías de que esa persona no va a emitir un fraude. Al mismo tiempo, si de alguna manera todas las gestiones inmobiliarias, todas las transacciones inmobiliarias se hicieran a través obligatoriamente de una agencia inmobiliaria, reduciría mucho los fraudes que ocurren con aquellos propietarios que sacan su propiedad en venta y que una vez firmados o una vez entregada una señal sin contrato, pues algunas veces no hacen acuerdos, se quedan con el dinero, y esos son estafas recurrentes que han ocurrido y que aún hoy en día siguen ocurriendo y que necesita el sector que se evite. Y así como esto que estoy hablando en el sector inmobiliario, hay muchos otros sectores adicionales en el sector de la construcción que requieren una profesionalización, cosa que no está estimulada o no está pensada dentro de esta promulgación de leyes o estas modificaciones en el Ministerio de Vivienda que quieren hacer ver. Es decir, no se traduce realmente las necesidades de la población, las necesidades laborales, las necesidades de verdad jurídicas con respecto a lo que ellos están promulgando. Es una salutación a la bandera o un saludo al aire en el que no ocurre nada que sea tangible ni para usted ni para nosotros. Porque si profesionalizamos el sector, lo que estamos es dignificando la labor de cada una de las personas que trabajan en él. Al mismo tiempo estamos garantizando también a que todo el mundo tenga más facilidades a la hora de comprar su vivienda y se sientan más seguros, más amparados. Esa es la labor primordial que tiene que tener el sector, por lo menos en el sector inmobiliario, que es lo que nos atañe en este canal, reduciendo evidentemente el número de casos en los juzgados por robo, por fraude, por cualquier otra situación y circunstancias que se puedan dar, aquellas circunstancias que hemos hablado en uno de nuestros vídeos, que dejo el link aquí arriba, por ejemplo, quitándole al sector también la etiqueta de especulación y sobre todo dando una seguridad
y una lealtad y una honorabilidad, que es lo que requiere todo el sector inmobiliario. Mucho más allá de que toda la gestión trate de serse concentrada solamente en los notarios o que todas las gestiones sean concentradas solamente en el Colegio de Arquitectos. Se pueden apoyar en esos dos pilares, pero todas las circunstancias que hay en el medio de todo esto, como que la gente que está interviniendo en la compra-venta de alquileres de suelo, de edificios, de zonas industriales, de todo ese tipo de situaciones, tiene que estar colegiado, igual que está en toda Europa. Así que ya veis, ni los movimientos Ocupa se van a resolver con las leyes que están tratando de promulgar, ni tampoco una política de vivienda que sea correcta y precisa, que esté dirigida a aquello que necesita la población más desvalida, que por circunstancias se ve a veces obligada o no a meterse en movimientos Ocupas o buscarse las castañas como sea para tener techo y poder vivir. Porque el gobierno recibe mucho dinero de muchas transacciones inmobiliarias a lo largo del año. Pero ¿qué pasa con ese dinero? ¿A dónde se destina? ¿A dónde va? Esto es un no saber, que no hay una transparencia como tal. Y se necesita eso, transparencia. Como veis, prácticamente todo se enmarca en una sola palabra: demagogia. Título de este vídeo: la política demagoga de la vivienda. Y la semana que viene hablamos justamente del IBI, de por qué hay ese incremento de 3 veces su valor y a qué se debe esta modificación. Hasta luego.